9:47 minutos de la mañana, estamos recibiendo nuevamente aquí en Arriba Gente a Álvaro Padrón. Bienvenido, Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, un poco cansado, hasta las 2 de la mañana viendo los resultados. Mirando todo. Me imagino, muy bien, muy bien. Me imagino. Tal vez hay muchas cosas, obviamente, para sorprenderse de esta elección en la Argentina. Partiendo de la base que fue el primer balotaje históricamente al que arriba la República Argentina. Pero lo primero que te voy a comentar es algo que me sucedió ayer en la mesa familiar. Cuando a mi hijo adolescente le tuve que explicar someramente, como se puede hacer con un adolescente que mucho tiempo para atendernos no tiene, por qué Macri hablaba de un día histórico y de un cambio de época. Entonces, para establecer un paralelismo muy rápido, le digo, imagínate que el Partido Independiente ganara en el Uruguay las elecciones. Hablamos de un partido, en el caso de este Cambiemos, de este macrismo, si es que se puede llamar, de algo así como 10 años, ni peronistas, ni radicales, o dictaduras militares, que es lo que ha conocido la República Argentina. De allí la palabra histórico asociado al discurso de Macri realmente, ¿no? Sí, es verdad. Incluso para que le digas a tu hijo, yo te diría que tuviste otro acierto. Porque la última vez que estuvimos acá, hacías la comparación con el efecto Canelones. Y decías, el que gana Canelones gana el Uruguay. Y hacíamos la referencia a la provincia de Buenos Aires. El 25 de octubre ganó Cambiemos la provincia de Buenos Aires y hoy ganó el gobierno nacional. Efectivamente es histórico, primero porque es la primera vez que hay un balotaje, segundo porque se rompió el bipartidismo. Va a ser el primer presidente no radical o no peronista, o no militar. Claro. Entonces, eso es una enorme novedad que tiene que ver con la creación de un partido nuevo. Yo creo que es una de las grandes interrogantes. No me metería demasiado en los resultados, que va a ser un ejercicio de los politólogos argentinos, sí, que tiene muchísimo elemento, porque, por ejemplo, está clarísimo que la elección se definió donde tú dijiste, en la provincia de Buenos Aires, porque ganó por muy poquito y siempre gana por mucho el peronismo, perdió en octubre, ganó ahora, que no es lo mismo, por eso no va a gobernar Vidal porque ganó en octubre. Ahora apenas gana por 2 puntos y pierde por paliza en Córdoba. Esos dos elementos fueron los que definieron la elección y tiene mucho que ver con la división del peronismo, ¿no? Córdoba, una diferencia muy amplia, ¿no? Increíble, 72 a 20 y pico, o sea, es enorme. Y ahí se definió, porque al final, y acá viene otro dato clave, ¿no? Perdió el kirchnerismo por mucho menos de lo que se pensaba. Y volvemos a tener esa sensación rara. Hace un mes todos decían que ganaba Scioli, y en primera vuelta. Es verdad. Hace 10 días todo decía, y hasta ayer, que ganaba Macri, e incluso algunos decían 10, 12, 13 puntos. Esto es muy importante, porque el estado de ánimo en que queda la política argentina va a ser muy diferente. Incluso, si uno escucha a Aníbal Fernández hoy, no hablaba un derrotado. O sea, entonces, sí, y todos sabemos... 3 puntos no da como para que ni uno ni otro... 2,4. 2,4. Y esto va a significar un gran desafío para Macri, que arrancó muy contento ayer, pero que ahora de a poco va a tener que ir encontrando las claves de la gobernabilidad. Yo le decía recién, esa es la clave, la palabra clave, porque yo le decía a Humberto más temprano que Macri gana con toda la novelería que es un presidente con un partido emergente, algo nuevo, algo distinto, algo que no se conoce en la Argentina, más allá de radicales o peronistas, pero con un parlamento kirchnerista, definitivamente. Es verdad, en el Senado. Claro, en diputados no es tan desfavorable, pero tampoco es que la mayoría la tiene. No, porque masismo. el kirchnerismo puede hacer alianzas que perfectamente le pueden bloquear cualquier cosa. Ahí, Danilo, tenés razón, la clave va a ser los próximos pasos. Pero además la pregunta, por eso, más que analizar los datos, yo diría, hay 2 grandes interrogantes. La primera tiene que ver, ¿qué es el macrismo? Claro. ¿Qué es el PRO? Y ahora, ¿qué es Cambiemos? Porque es una sucesión de alianzas políticas que llevan recién ahora con Cambiemos a la correlación de fuerzas que permite ganar por tan poco. Están los radicales adentro. Está Lilita Carrió, que uno nunca sabe qué piensa porque ha cambiado tanto su visión. Entonces, uno escuchaba ayer el discurso de Macri y se quedaba con muchas preguntas, porque se tiran globos, se tiran papelitos, se baila mucho, pero no se dice qué se va a hacer, se dice lo que no se va a hacer. Uno escuchó todo el tiempo criticar lo que hacía el gobierno anterior y uno se pregunta, ¿ganó Macri o perdió Cristina Fernández? Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Quién? O sea, ¿cuál es la clave? ¿Gana Macri, la figura emergente de Macri,
la figura que se posiciona políticamente como para ser presidente, o es un voto contra Cristina Fernández? Ya no te digo ni siquiera contra el kirchnerismo, contra la presidenta. Es muy buena la distinción, porque en realidad lo que más se critica termina siendo el estilo de Cristina Fernández, ni siquiera el modelo. Porque si uno escucha, Macri se dedicó durante mucho tiempo a decir todo lo que se hizo bien y decir que él lo iba a hacer mejor. Entonces, no fue tanto un debate de modelo, sino de estilo de gobernar. Entonces, es clarísimo que hay un voto castigo al estilo, no del kirchnerismo, sino de Cristina Fernández. Y eso lo capitalizó muchísimo Macri, y eso le costó muchísimo a Scioli diferenciarse. Entonces, aquí hay un gran problema, porque entonces, si la discusión fue sobre estilos, lo que ahora hay que preguntarse es qué va a pasar sobre los temas concretos, qué va a pasar sobre economía, qué va a pasar sobre políticas sociales, qué va a pasar sobre privatizaciones, qué va a pasar sobre comercio exterior, qué va a pasar sobre derechos humanos. Álvaro, ¿te puedo responder alguna de esas preguntas? Porque lo que estamos viendo, que es en directo, y a mí me parece que esto es lo que está bueno. El presidente electo está en conferencia de prensa en este momento. Los periodistas le están preguntando. Ya habló del tipo de cambio único, ya habló del gabinete económico. Ahí tenemos, y vamos con la imagen, por favor, señor director, en TN. Anunció su primer viaje a Brasil, primer viaje oficial. Exacto, que el cepo al dólar era un error. La justicia tendrá toda la libertad para ir a fondo. Son algunas de las respuestas que está dando. Vamos a ver el audio de Mauricio Macri contestando a los periodistas argentinos. Habrá que evaluar con el ministro de Energía futuro cuál es su opinión acerca de la conducción de YPF en los últimos tiempos, y ahí tomaremos la decisión. Pablo de León, del diario Clarín, por acá. Buen día y felicitaciones. Buen día, Pablo. Una pregunta es, si finalmente Ernesto Sanz va a ser el ministro de Justicia, porque usted lo había anunciado, pero yo hago comentarios varios que ocuparía otro rol, y si eso es así. Y otro aprovechar porque el tema económico indudablemente es sensible en la Argentina, si usted o su futuro jefe de gabinete pueden definir cómo son estos 6 ministros, además del ministro de Hacienda. Bueno, lo primero, lamentablemente Ernesto Sanz no va a ser el ministro de Justicia. Él va a sacar una carta comunicado en las próximas horas explicando las razones, un tema estrictamente personal. Yo realmente lo lamento porque no solo, siempre lo he dicho, tengo un enorme respeto por él, me parece uno de los mejores dirigentes que hay en este país, sino que con el correr del trabajo, estos meses, le he tomado un enorme afecto personal, como espero que nos pase a todos los argentinos, que al correr del trabajo en conjunto nos demos cuenta que tenemos mucho más para unirnos, querernos, acompañarnos, que estar enfrentándonos. Les digo yo como experiencia personal de mi construcción de relación. Bueno, ya están hablando de... yo siempre, disculpen, me sonrío porque los argentinos tienen una manera especial de hacer mucho las cosas, y a nivel de los medios. Ya se habla del superministerio. Es decir, es un superministerio de Hacienda porque el anuncio de Macri va hacia un gabinete económico compuesto por 6 ministros. Mostrando en este caso, Álvaro, que evidentemente es el tema más sensible en este momento. El argentino quiere saber si va a haber o no devaluación, si el dólar va a ir a 15 o no. Este anuncio de tipo de cambio único aparentemente iría en línea con esas especulaciones que se realizaron previas al balotaje. Sí, lo quieren saber los argentinos, lo queremos saber los uruguayos, lo quieren saber los brasileros. O sea, es el tema que va a condicionar, y acaba de pasar una cosa que demuestra las dificultades que va a tener Macri. Ya tiene una mano derecha, que fue la clave en cuanto a los radicales, que le dijo que no aceptan el Ministerio de Justicia. O sea, imaginen que además tiene 18 días para armar esto. Y acá viene lo que decía Danilo, la gobernabilidad. O sea, además de todas estas dudas sobre qué es el macrismo, qué es el PRO y qué es Cambiemos, que entre otras cosas implica leer la historia de Macri y darse cuenta que cambió muchas veces de posición en casi todos los temas que mencionamos. Por ejemplo, Macri llegó a decir que los homosexuales tienen una enfermedad. Eso no lo puede decir nunca más, pero lo dijo hace 10 años. Pongo este ejemplo para darnos cuenta que estamos frente a un personaje indescifrable por ahora. Completamente indescifrable. Nuevo. En campaña dijo que iban a revisar el tema Venezuela, ¿no? Por el tema de la democracia en Venezuela. O que los derechos humanos son un curro. Es decir, vamos a tener durante unos días la gran cuestión de saber qué piensa. Pero sobre todo, con quién arma gobierno.
Y esto que le acaba de pasar es una demostración. Si en cuestión de horas ya tiene dificultades para identificar a un peso pesado, que no es solo por el cargo que le ofrecía, sino por la ecuación que le genera para dentro de su grupo, que es el equilibrio con los radicales. Entonces, aquí hay dos grandes preguntas. ¿Cómo se comporta el nuevo gobierno con esa necesidad de armar una cosa plural, incluyendo a Massa, que es un jugador clave para el futuro? Pero también, ¿qué va a haber de oposición? ¿Quién lidera ese 48% que sacó Scioli? Scioli, que es un perdedor en términos concretos. Cristina Fernández de Kirchner, que muchos le adjudican la derrota por esto del estilo. ¿Quiénes van a ser los que conduzcan el futuro de la oposición? Y lo hablábamos antes de la columna. El peronismo es muy duro como oposición. Claro. Históricamente le ha hecho la vida imposible. Sí. Recordemos a Alfonsín, recordemos de la Rúa. Y no es solo un problema político, es un problema también social. Se lo dijo Mujica cuando cruzó hace pocas semanas. Sí, es verdad. El peronismo le va a hacer la vida imposible. Exactamente. Entonces, esas son las preguntas. Por un lado, ¿cuál es el proyecto político? Y por otro lado, ¿qué gobernabilidad va a tener para aplicarlo? Antes de cerrar, dos pastillitas del curso de Macri que me quedó. Tomó una frase de Vázquez cuando dijo no me dejen solo, en el discurso... En el no me abandonen. No me abandonen. Claro, no me abandonen. Y el aquí y ahora de la calle Pou en la campaña, que también lo remarcó. Es el aquí y el ahora. Daniel, eso dos me da cosas de la pie política uruguaya. para preguntarnos qué pasa con Uruguay, ¿no? Entonces, si está un Consejo de Ministros de Uruguay y se está hablando de este tema, no tengo que explicar más nada de la importancia que tiene para nuestro país. En primer lugar, comercial, pero no solo, económico es mucho más que comercio. Es con el único país, junto con Brasil, que además de comercio tenemos muchas cosas más. Tenemos el tema del turismo, tenemos el tema de inversiones. No vamos a poder terminar de agradecerle a Cristina Fernández que la cantidad de inversiones que vinieron a Uruguay tiene que ver porque corrieron de Argentina. Y hay que decirlo con claridad, si recupera confiabilidad en términos de captación de inversiones el gobierno de Macri, van a salir inversiones de Uruguay, de argentinos que están en Uruguay, para volver a Argentina. Esto suena feo, porque uno diría, bueno, si le va bien a ellos, nos va bien mal a nosotros. En este sentido es así. Es impresionante la cantidad de inversiones que han venido a Uruguay durante el gobierno del kirchnerismo, porque no encontraban en Argentina las condiciones para invertir, particularmente en la construcción. Y si no, pensemos un minuto, ¿por qué se ha construido tanto en Uruguay siendo tan caro? Y eso se explica en gran medida por inversiones en construcción y inversiones productivas. Entonces hay muchísimo detrás de las próximas decisiones para que lo pensemos muy bien desde Uruguay. Bueno, Álvaro, ha sido más que claro, como siempre, tu panorama y además visto desde lo que nos puede afectar a nosotros, en lo positivo y en lo negativo. El agradecimiento nuevamente porque hayas estado esta mañana. A ustedes decirles que obviamente vamos a seguir monitoreando todo lo que sucede en la República Argentina. Hasta ahora, simplemente y a modo de títulos, lo más importante que ha dicho Macri: tipo de cambio único, un gabinete económico formado por 6 ministros, no ha dado el nombre del ministro de Economía, ha dicho que va a proponer derogar el memorándum con Irán y ha dicho que va a declarar la emergencia por el tema de inseguridad. Hasta el momento, los principales títulos, vamos a ajustar el mínimo no imponible, otro, y ya anunció que la presidenta argentina le dijo que mañana se reúne de tarde a las 19 horas. Sí, señor, de 7 de la tarde. Ahí primer viaje oficial a Brasil, que es el principal socio comercial. Y bueno, por supuesto, nuestro presidente ya confirmó la asistencia el próximo 10 de diciembre. Y una visita a Uruguay va a estar entre la segunda y la tercera decisión de Macri. Lo dijo Álvaro Padrón. Otro título, perdón. Sí. Anunció el fin de las retenciones. Lo que decía Álvaro, ¿se irán los ojeros de vuelta a Argentina? Cerramos por aquí este análisis que hemos hecho de esta realidad política en la República Argentina.